Mi padre murió joven. Dejó atrás una fortuna de 100.000 millones de dólares. Y un último deseo, escrito de su puño y letra. Solo mi hija más querida es digna de mi herencia. Quien la robe será maldecido y morirá de la forma más miserable. Mi madre biológica murió cuando yo era muy pequeña. Mi padre me crió solo, sin ayuda de nadie. Si yo no le hubiera dado mi bendición, él nunca se habría vuelto a casar. Firmé el testamento sin dudarlo ni un segundo. Reclamé la herencia esa misma noche. Y esa misma noche morí de un paro cardíaco. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi hermana menor sostenía el testamento. Sonreía triunfante, la mano temblando de emoción, mientras escribía su propio nombre. Así que era yo, después de todo, la hija favorita de papá. Tú no eras más que una tonta que no conocía su lugar, me dijo. Pero al día siguiente, mi hermana se atragantó con una uva y murió. Yo había renacido por primera vez. Esta vez, mi hermana y yo, temblando como hojas, firmamos juntas el testamento. Entonces el desastre cayó del cielo. Un camión sin control se estrelló contra la puerta principal de la casa. Las dos quedamos aplastadas en el acto. Renací por tercera vez, el mismo día del reparto de la herencia. Esta vez, las dos tomamos la misma decisión, sin decir una palabra. A papá le encantaba la caridad. Donemos todo hasta el último céntimo, dije. Estoy contigo, hermana mayor, respondió ella. Pero justo cuando levantamos los bolígrafos para firmar la renuncia, el techo se derrumbó sobre nosotras. Quedamos gravemente heridas bajo los escombros. Pasamos 3 días enteros en cuidados intensivos antes de despertar. La primera noche, papá se nos apareció en sueños. Me pasé la vida entera construyendo este pequeño imperio a base de sacrificio, dijo. Y vosotras dos pensasteis en regalarlo todo a desconocidos. Tengo que dejar mi herencia a mi hija más querida. Si en 3 días no habéis decidido quién hereda, moriré con los ojos abiertos. Y os juro que volveré para atormentaros. Un espíritu vengativo siempre mata primero a los suyos, dijo. Mi hermana y yo despertamos de golpe, gritando, ¿era ese realmente nuestro padre? Mi hermana estaba empapada en sudor frío. Se derrumbó en el sofá, completamente vencida. Si tomamos la herencia, morimos, dijo. Si no la tomamos, morimos igual. Se acabó. No pienso seguir luchando. Al menos podemos seguir renaciendo. Desde ahora, me daré una muerte indolora cada noche. Viviré para siempre explotando este fallo de la reencarnación, dijo. Pero justo en ese momento, una voz atravesó nuestras mentes al mismo tiempo. Elena, Marta, esta es vuestra última oportunidad de renacer. Si la desperdiciáis, seréis arrojadas al caldero de aceite hirviendo del infierno más profundo. Allí sufriréis para siempre, sin poder vivir ni morir. Saltamos del sofá al mismo tiempo, blancas como el papel. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada vimos la misma determinación ardiente. Éramos medio hermanas. Desde niñas, habíamos peleado con uñas y dientes por la atención de nuestro padre. Pero cuando la catástrofe se cierne sobre ti, dejar a un lado el rencor es la única forma de sobrevivir. No había tiempo que perder. Mi hermana y yo reconstruimos cada detalle de nuestras 3 vidas anteriores. Cuando morí en la primera vida, ¿notaste algo raro?, le pregunté. Ella negó con la cabeza, impotente. En cuanto tú moriste, yo reviví contigo. No sé qué pasó después de eso. En mi segunda vida ocurrió exactamente lo mismo. Así que no importaba cuál de las dos muriera primero. La otra siempre era arrastrada de vuelta junto con ella. Eso significaba que las dos teníamos muy poca información con la que trabajar. Murmuramos y discutimos durante horas, pero solo pudimos encontrar un patrón. Quien herede la fortuna de papá, muere, sin excepciones. El rostro de mi hermana se llenó de preocupación. Papá dijo que tenía que dejar la herencia a su hija más querida de toda su vida. ¿No tenía solo 2 hijas? Tú y yo. Si no eres tú, y no soy yo, ¿quién más podría ser? En cuanto esas palabras salieron de su boca, a las dos se nos iluminó la mirada. Espera, ¿tuvo papá un hijo secreto?,
Al fin y al cabo, entre los ultra ricos, tener alguna rama familiar oculta no era nada raro. Contraté de inmediato a 10 investigadores privados de primer nivel. Le prometí 5 millones a cada uno si encontraban al hijo secreto de nuestro padre. Los detectives se frotaron las manos con entusiasmo, jurando que cumplirían. Una vez encontré un anillo de diamantes hundido en un naufragio de hace 30 años, dijo uno. Encontrar a una persona viva es un juego de niños. Encontrar gente es lo más fácil que hacemos. Ustedes dos, señoritas, siéntense a esperar las buenas noticias. Mi hermana y yo respiramos aliviadas, pero a la mañana siguiente, los 10 detectives volvieron con el rabo entre las piernas. Tras una investigación exhaustiva, nuestro padre no tenía ningún hijo ilegítimo, ni siquiera un hijo adoptivo, ni había donado esperma jamás. Pregunté con cautela, ¿es posible que ese hijo secreto de mi padre no sea humano? El detective jefe descartó mi teoría de inmediato. Con la tecnología médica actual, un híbrido humano-animal está lejos de ser posible. Solo quedaban 2 días para la ceremonia de la herencia. Si no encontrábamos al verdadero heredero, mi hermana y yo moriríamos. Y esta vez ya no habría más oportunidades para volver. Nuestro padre debía de esconder un secreto que desconocíamos por completo. Mi madre había muerto en el parto, hacía años. Mi madrastra había fallecido de una enfermedad, hacía unos años más. La única persona viva que conocía de verdad el pasado de nuestro padre era el mayordomo, que había crecido a su lado. No perdimos ni un segundo. Fuimos directas al despacho del mayordomo Ramón. Nos recibió con su calidez habitual, llamándonos señorita esto, señorita aquello, con el mismo tono afectuoso de siempre. Nuestro padre había estado siempre desbordado de trabajo, viajando medio año por negocios. En cada reunión escolar, era Ramón quien aparecía por nosotras. En otras palabras, Ramón era prácticamente un segundo padre para nosotras. Le lancé una mirada a mi hermana. Ella entendió al instante. Sus ojos se humedecieron mientras forzaba unas lágrimas. Ramón, de verdad no sabemos a quién quería más papá. Venimos hoy porque esperábamos que nos dieras una pista. Ramón estaba pelando una manzana para mi hermana. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, su mano resbaló. La navaja se clavó profundamente en su dedo. La sangre brotó a chorros. El corte casi le seccionó el dedo entero. Mi hermana y yo nos quedamos heladas de horror. Pero Ramón, como si no sintiera dolor alguno, levantó la mirada, fría. ¿Quién os dio permiso para preguntar algo así? Vuestro padre os adoró toda la vida. Si no podéis averiguarlo solas, no merecéis ser sus hijas. Ramón, siempre tan gentil y amable, había cambiado por completo. El rostro de mi hermana palideció de terror. Yo me negué a ceder. Esto no es ningún secreto de Estado. ¿Por qué no podemos preguntar? Estás reaccionando de forma exagerada. Definitivamente sabes algo. Desde que papá murió, no puedo contar cuánta gente ansía su herencia. Estos últimos días, mi hermana y yo no nos hemos atrevido ni a salir a la calle, aterradas de que alguien nos mande matar. Ramón, siempre te hemos tratado como a un padre. Por eso vinimos a ti, añadió mi hermana, los ojos rojos, asintiendo. Ahora que las dos somos huérfanas, tú eres la única persona en quien confiamos de verdad. El cuerpo de Ramón tembló visiblemente. Su espalda se encorvó poco a poco. Pude verlo con claridad, lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. La carta emocional que jugamos había funcionado a la perfección. Ramón guardó silencio, su mente claramente atrapada en una lucha interna tremenda. Le suplicamos y le insistimos durante más de 1 hora. Pero al final, apretó los dientes. Su mirada se volvió salvaje. No lo sé. Y aunque lo supiera, no os lo diría. No volváis a mencionar esto jamás. Con un portazo, Ramón salió disparado por la puerta. Mi hermana y yo nos quedamos congeladas, como si el mundo entero nos hubiera dado la espalda. ¿Sería que, también en esta vida, no podíamos escapar de nuestro destino brutal? Salimos del despacho como zombis. Al llegar a la esquina, una mano surgió de las sombras y me apartó bruscamente. Enfoqué la vista. Era Vicente Cano,
el secretario de papá. Su rostro reflejaba pánico. La hija que más quería tu padre es en realidad. Antes de terminar la frase, escuchamos pasos que se acercaban. ¿Quién anda ahí? Sin más opción, Vicente me empujó a un lado apresuradamente. Un momento después, un mensaje suyo apareció en mi teléfono. Medianoche. El pequeño bosque, junto a la Plaza Mingua. 6 meses atrás, a Vicente lo habían despedido de la empresa, ahogado por la hipoteca y las cuotas del coche. Había estado de pie junto al río, listo para acabar con todo. Pasé por casualidad, le salvé la vida y le rogué a papá que le diera trabajo. Quizás Vicente me veía como su salvadora. Por eso estaba dispuesto a ayudar. Mi hermana y yo teníamos el corazón desbocado. Este era el momento en que por fin íbamos a tocar la verdad. Preocupada de que el mensaje pudiera filtrarse, lo borré en cuanto lo leí. A las 10 de la noche, mi hermana y yo llegamos al pequeño bosque. El bosque estaba completamente oscuro. No se veía ni la propia mano. Frías y aterradas, no nos quedó más remedio que abrazarnos la una a la otra. Ramón había sido evasivo. Nuestra investigación había llegado a un callejón sin salida. Vicente era nuestra única esperanza, pero esperamos hasta la 1 de la madrugada, y no había ni rastro de él. «Hermana, ¿crees que vendrá de verdad?», pregunté. Asentí con firmeza. Papá tenía un carácter frío, pero elogiaba a menudo a Vicente por hacer bien las cosas. Cualquiera a quien papá elogiara tenía que ser de fiar. Apretamos los dientes y aguantamos. Pero incluso cuando las piernas se nos entumecieron de tanto estar de pie, Vicente seguía sin aparecer, sin respuesta a los mensajes, sin respuesta a las llamadas. Aguantamos hasta las 5 de la mañana, cuando el cielo empezó a palidecer con la primera luz del alba. Si esperábamos más, corríamos el riesgo de que descubrieran nuestro paradero. Sin otra opción, dimos media vuelta para regresar. Pero en el instante en que nos giramos, las dos caímos al suelo de terror. La sangre se nos heló en las venas. No muy lejos, había una figura. Más exactamente, un cadáver, colgando de un árbol. Reuní todo mi valor y me acerqué. Vi el rostro de Vicente. Había venido temprano, después de todo. Solo que en esta forma, el forense llegó enseguida y dictaminó que la muerte de Vicente había sido un suicidio. Mi hermana temblaba como una hoja. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Lo matamos nosotras. ¿Quién es la hija que papá quería más? Porque todos los que lo saben, o no se atreven a hablar, o acaban muertos. Mi hermana me aferró el brazo, desesperada. ¿Será que esta vez de verdad solo nos queda esperar la muerte? Mi hermana siempre había sido orgullosa y de carácter fuerte desde pequeña. Esta era la primera vez que la veía perder la compostura por completo. De pronto, tuve un momento de inspiración. «No, todavía tengo una idea más», le dije. Mi hermana se quedó paralizada. Luego me sacudió los hombros con excitación. «¿Qué idea?». «Dime». Entrecerré los ojos. Ya que nadie más va a decirlo, haremos que papá lo diga él mismo. Mi hermana me miró como si estuviera loca. «Hermana, ¿has perdido la cabeza? ¿Papá no está ya muerto?». «Genial. Simplemente genial. Tantas reencarnaciones. ¿Y por fin se te rompió el cerebro?». Solté un bufido de desdén. «¿Y qué si está muerto?». «Tengo mis formas de hacer hablar a los muertos». Mi hermana se quedó atónita. No fue hasta que llevé a una médium ante ella que por fin volvió en sí. «Hermana, ¿puedes dejar ya esta tontería supersticiosa? Estos charlatanes son todos unos estafadores». Me encogí de hombros. «Ya hemos renacido 4 veces. ¿De verdad crees que la propia reencarnación es algo muy científico?». Mi hermana se quedó momentáneamente sin palabras, su convicción empezando a tambalearse. La médium caminó lentamente por la habitación. Luego se giró de golpe hacia mi hermana con una sonrisa tenue. «En realidad, no te gusta el caviar en absoluto. Pero para ganarte el favor de tu padre, sonreías y decías que te encantaba cada vez. Y tampoco te gusta el ballet de verdad, prefieres el rock». Los ojos de mi hermana se abrieron como platos, toda duda desapareciendo de golpe. «Maestra, ¿cómo sabe todos estos secretos?». La médium se acarició la barbilla imaginaria con aire de saberlo todo.
No necesitáis saber cómo lo hago. Solo necesitáis confiar en que puedo revelar la verdad. Dicho esto, la médium entró en el antiguo dormitorio de papá, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y comenzó a canalizar a los espíritus. Esta médium había ayudado a la policía a resolver incontables casos sin resolver gracias a sus habilidades psíquicas. Traerla hoy me había costado una pequeña fortuna. 5 minutos después, la médium se sacudió violentamente. Al instante siguiente, se puso en pie despacio y se volvió a mirarnos a mi hermana y a mí. Se nos erizó cada vello del cuerpo. La postura y los gestos de la médium eran idénticos a los de papá cuando estaba vivo. Mi hermana preguntó con urgencia: «Papá, ¿a quién exactamente quieres dejarle la herencia?». La médium no dijo nada. Caminó hacia mi hermana, paso a paso, y no se detuvo hasta casi chocar con ella. Mi hermana se señaló a sí misma, temblando. «¿Quieres decir que a mí?». La médium negó con la cabeza. Luego se giró a mirarme a mí. «¿Entonces es mi hermana?». La médium negó de nuevo. La voz de mi hermana se volvió frenética. «No es a mí, y no es a mi hermana. Entonces, ¿a quién quieres dárselo? Por favor, di algo». La médium abrió la boca como para decir algo, pero en el instante en que sus labios se separaron, salió disparada hacia la ventana como una poseída. Rasgó la mosquitera y se lanzó al vacío. Un golpe sordo. El mundo quedó en silencio. Luego, desde abajo, un grito desgarrador atravesó el aire. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuvimos tiempo de procesarlo. Cuando llegó el forense, dictaminó que había sido un suicidio. 2 personas que habían intentado ayudarnos, las 2 muertas, por su propia mano de la forma más inexplicable. Mi hermana y yo estábamos paralizadas de terror. No nos atrevimos a pedir ayuda a nadie más. Quedaba menos de un día para la ceremonia de la herencia. Sin otra opción, irrumpimos en el despacho de nuestro padre y lo revisamos todo, desesperadas por encontrar cualquier pista, por pequeña que fuera. Durante 8 horas seguidas, peinamos sus diarios línea por línea, palabra por palabra. Examinamos cada documento con un cuidado extremo. Incluso rebuscamos en la papelera. Nada. Exhaustas y empapadas en sudor, nos derrumbamos en el suelo. La mirada de mi hermana se perdió en la distancia. Su voz apenas un murmullo. «Sabes, antes peleaba contigo por todo. Un trozo de tarta, un vestido. Mirando atrás, todo parece tan absurdo. ¿Quién iba a decir que después de competir durante más de una década, acabaríamos muriendo juntas?». Siguió divagando, la desesperación en su mirada haciéndose más profunda con cada palabra. Mi propio corazón pesaba con una angustia conocida. «Hermana, ¿cómo crees que será nuestra muerte esta vez?». «¿Muerte?». Un golpe de energía me atravesó. Me levanté de un salto. Hay un lugar que nunca hemos registrado. Mi hermana levantó la vista, aturdida. «¿Dónde?». Ya revisamos hasta el cajón de la ropa interior de papá. Agarré 2 palas, la mirada firme como el acero. Vamos a desenterrar su tumba». Cuando llegamos al cementerio, era medianoche. Un viento gélido aullaba entre las lápidas. La voz de mi hermana temblaba. «Hermana, sé que estás enfadada porque papá nunca dejó claro quién era la heredera. Pero fue bueno con nosotras en vida. Los muertos merecen descansar. ¿No estamos yendo demasiado lejos?». No respondí. Solo hundí la pala en la tierra, en silencio. Sin otra opción, ella tomó también su pala y se unió a mí. 3 horas después, por fin desenterramos el ataúd. Cuando vimos lo que había dentro, mi hermana y yo temblamos sin control. Lo entendimos todo. Supimos que hija quería más nuestro padre. Y supimos por qué no podía decirlo abiertamente, por qué nos hizo adivinarlo. La verdad era espantosa y absolutamente repugnante. A la mañana siguiente, el mayordomo nos preguntó si habíamos encontrado a la heredera. Intercambiamos una mirada cómplice y sonreímos. Por supuesto que sí. Al ver nuestra seguridad, el rostro de Ramón mostró un destello de sorpresa. La ceremonia de la herencia se celebró sin ningún incidente. Casi todas las personalidades y nobles de la ciudad estaban presentes.
Mi hermana y yo llevábamos nuestros vestidos más solemnes. Esa misma ropa había sido testigo de nuestra muerte 3 veces antes, pero esta vez estábamos decididas a escribir un final distinto. «Hermana, ¿estás lista?», le pregunté. Sus manos estaban heladas, los dedos temblando, pero su mirada era inquebrantable. «Por supuesto, este es nuestro momento. Ganar o morir en el intento». Se abrió el telón y de la mano entramos en el gran salón lleno de invitados. Nuestro padre había sido, sin discusión, el hombre más rico de la capital, un hombre cuya palabra tenía el peso de la ley. Heredar su fortuna significaba convertirse en la nueva gobernante de la ciudad. Casi todos habían traído regalos, los ojos brillando de codicia, esperando a que se anunciara al heredero para acudir en tropel con halagos. En vidas anteriores, mi hermana y yo nos habíamos bañado en esa misma adoración de la multitud, pero antes de que pudiéramos siquiera disfrutar de la herencia, morimos de forma amarga y brutal. Igual que las 3 primeras veces, tomamos el micrófono que nos ofrecía el mayordomo. Papá dejó un último deseo. Todos sus bienes van solo a la hija que más quiso. En los últimos días, mi hermana y yo revisamos con cuidado cada posesión que dejó y deliberamos largamente. Al final, llegamos a una conclusión. A quien papá más quería era a las 2. La multitud estalló. La gente se abalanzó hacia nosotras, llenándonos los brazos de regalos. ¡Qué armonía entre ustedes, 2 hermanas! En un mundo obsesionado con el estatus y el dinero, esto es realmente admirable. Si al menos mis 2 inútiles hijos se llevaran la mitad de bien que ustedes 2. Al ver esas caras aduladoras, mi hermana y yo no sentimos absolutamente nada. Hacía apenas unas semanas, esas mismas personas susurraban insultos sobre mi hermana a mis espaldas y retorcían mis palabras a sus espaldas. El mayordomo trajo el testamento, como marcaba el protocolo. En ese caso, por favor, que ambas señoritas firmen aquí. Pero mi hermana y yo dimos un paso atrás al unísono, sonriendo, negando con la cabeza. La confusión se extendió por la sala. ¿Qué significa esto? He visto a gente matarse por una herencia, pero nunca había visto a nadie rechazarla. Si ninguna de las 2 la quiere, que pongan mi nombre. Yo la tomo, saltó alguien de inmediato. ¿Estás loco? El testamento del viejo Soto es clarísimo. La herencia solo va a la hija que más quiso. Si va a parar a cualquier otra persona, esa persona está condenada a morir de la forma más horrible. El mayordomo frunció el ceño. Ustedes 2 acaban de admitir que son las 2 hijas que el señor Soto más quiso. Son las herederas legítimas. ¿Por qué se niegan a firmar ahora? Curvé los labios en una sonrisa amarga. Papá debe de sentirse tan solo ahora que se ha ido. Ya que somos las hijas que más quiso, es justo que bajemos a hacerle compañía. En un instante, mi hermana y yo sacamos las píldoras escondidas en las mangas y nos las tragamos. El rostro del mayordomo se puso blanco. «Deténganlas», pero ya era tarde. Las píldoras se disolvieron en el momento en que tocaron nuestra lengua. 2 golpes secos. Mi hermana y yo caímos al suelo. Entonces, ante los ojos de todos, manchas negras se extendieron por nuestros cuerpos a una velocidad aterradora. Veneno. Dios mío. ¿Es contagioso? Los invitados gritaron de terror y se dispersaron en todas direcciones. El mayordomo llamó de inmediato a todos los médicos disponibles y lanzó un rescate a toda escala. Hagan lo que sea necesario. Deben salvar a esas 2 chicas. El señor Soto me las confió antes de morir. Si les pasa algo, no podré vivir con eso. Los médicos nos hicieron lavados de estómago, diálisis y trabajaron sin descanso durante un día y una noche entera. Y el mayordomo no comió, no bebió, no durmió. Se quedó junto a nuestras camas, sin cerrar los ojos ni un momento. Se me hizo un nudo en la garganta de la emoción. En realidad, la píldora que tomamos no era letal. Solo creaba la ilusión de una inconsciencia profunda y de un envenenamiento, de cara al mundo exterior. Mi hermana y yo estábamos, en apariencia, al borde de la muerte. En realidad, estábamos perfectamente bien. Lo hicimos
porque queríamos usar nuestra muerte fingida como prueba para ver cómo reaccionaba de verdad la gente a nuestro alrededor. Y en ese momento parecía que el mayordomo estaba genuinamente de nuestro lado. Si le contábamos lo que había pasado en nuestras 3 vidas anteriores, seguro que nos ayudaría. Pero justo cuando estaba a punto de incorporarme y contarle la verdad, las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Entró un desconocido. Sus primeras palabras al mayordomo me helaron la sangre. «Jefe, encontramos señales de que alguien desenterró la tumba del señor Soto». El mayordomo se puso en pie de un salto. Agua hirviendo del termo salpicó mi cuerpo. Me mordí la lengua con fuerza, obligándome a no moverme. «Jefe, quizás deberíamos hablar en un lugar más privado». El mayordomo lo cortó, la irritación filtrándose en su voz. «Deja de rodeos. Dilo aquí mismo. Estas 2 chicas están en coma profundo. No pueden oír ni ver nada». El hombre expuso la situación con todo detalle de inmediato. «Todavía no he averiguado quién desenterró la tumba del señor Soto. Podría ser un enemigo saldando cuentas, pero también podrían ser la señorita mayor y la señorita menor. Tal vez vieron lo que había dentro, perdieron la cabeza e intentaron suicidarse». El mayordomo contuvo el aliento con fuerza. El hombre bajó la voz. «¿Por qué no matamos a las 2 señoritas ahora mismo? Si despiertan y descubren la verdad, estaremos en serios problemas». Mi corazón se apretó como si una mano gigante lo hubiera envuelto. Si no hubiera tomado esa píldora antes, mi ritmo cardíaco estaría probablemente a 200 pulsaciones ahora mismo. Mi mente corría a toda velocidad. Si llegaba a las manos, mi hermana y yo, 2 mujeres jóvenes, no seríamos rivales para 2 hombres adultos. Pero el mayordomo rechazó la sugerencia del hombre sin dudarlo. Todavía no. El médico dijo que las toxinas en su cuerpo necesitan 2 semanas completas para desaparecer del todo. Sí, tienen que morir. Pero solo después de que cada rastro de veneno haya desaparecido de sus sistemas. Me quedé helada. ¿Qué significaba eso? El mayordomo y el hombre intercambiaron más palabras en voz baja durante un largo rato. En los días que siguieron, el mayordomo continuó cuidándonos con el mismo esmero meticuloso, como si aquel desconocido nunca hubiera existido. Pero mi gratitud ya se había agriado hasta convertirse en miedo. Por fin lo entendí. El mayordomo no nos estaba cuidando, nos estaba vigilando. Tumbadas en aquella habitación de hospital, mi hermana y yo memorizamos en silencio cada intervalo entre los cambios de guardia. Finalmente, una noche tarde, cuando el mayordomo se inclinó para darme agua, me lancé hacia arriba y lo derribé con todas mis fuerzas. Mi hermana agarró el relajante muscular que había cerca y le clavó la aguja en la vena. El rostro del mayordomo se contorsionó de la sorpresa. Instintivamente intentó forcejear, pero el fármaco le paralizó los músculos. Solo pudo quedarse ahí, indefenso, mientras lo atábamos firmemente a la silla. Pero un momento después, el mayordomo parpadeó, y su expresión volvió a la de siempre, tierna y preocupada. «Señorita mayor, señorita menor, se han recuperado antes de lo previsto. ¿Cómo se sienten? ¿Alguna molestia persistente? Pero, ¿qué significa esto, señoritas? ¿No he sido lo bastante atento en mis cuidados estos días? Si he fallado en mi deber, aceptaré con gusto cualquier castigo». Era tan humilde, tan impecable, que no se le podía encontrar ni un solo defecto. Pero mi hermana y yo sabíamos exactamente cuán hueca era esa actuación. «Deja de fingir. Escuchamos todo estos últimos días». La expresión del mayordomo se volvió fría de golpe, pero aún forzó una sonrisa, fingiendo calma. «La señorita mayor debe de estar bromeando. Ustedes 2 estaban en coma profundo estos días. No hay forma de que hayan oído nada. Deben de estar sufriendo alucinaciones». Lo corté en seco y repetí su conversación con aquel desconocido, palabra por palabra. «Querías matarnos a mi hermana y a mí, ¿verdad?» El mayordomo supo que ya no había forma de ocultarlo. Guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido todo calor. «Ya que lo han descubierto todo, entonces adelante. Mátenme, háganlo rápido». Mi hermana lo agarró por el cuello de la camisa.
Matarte solo nos costaría una pista. No somos tan estúpidas. Habla. ¿Qué le hiciste a nuestro padre? ¿Y por qué quieres matarnos a mi hermana y a mí? La familia Soto te trató bien. Eras la única persona en quien las tres confiábamos más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo querer nuestra muerte? El mayordomo curvó los labios en una sonrisa autocompasiva. Sé que tenéis muchas preguntas, pero no os molestéis en preguntar. No os lo diré, a menos que me torturéis. Tal vez entonces suelte algo. Mi hermana estaba furiosa, y solo teníamos 5 minutos antes de la siguiente ronda de la enfermera. Si no le sacábamos la verdad en 5 minutos, todo se vendría abajo. Justo entonces, la pantalla del teléfono del mayordomo se iluminó. Me quedé helada al verla. Mi hermana estaba frenética. «Hermana, ¿qué encontraste?» Miré con los ojos como platos, incrédula. La persona de este video de vigilancia se parece a papá. Mi hermana y yo sentimos el corazón salírsenos del pecho. Rastreamos la señal de la cámara e ubicamos de inmediato la posición de papá. El padre que llevábamos días y noches añorando estaba de hecho en el sótano de este mismo hospital privado. Cuando abrimos de golpe la puerta del sótano, mi hermana y yo casi nos derrumbamos llorando. Hacía apenas unas semanas, papá era un hombre vigoroso, envidiablemente rico, pero ahora sus sienes estaban veteadas de canas y estaba tan delgado que se le podían contar las costillas a través de la ropa. Corrimos hacia él y lo envolvimos con los brazos. «Papá, mi hermana y yo desenterramos tu tumba», dijo mi hermana. «Encontramos todas esas costuras en tu cuerpo, especialmente en la cara. Era obviamente falsa, así que supusimos que ese cuerpo no eras tú y que el verdadero tú estaba en peligro. Así que tomamos esas píldoras y fingimos desmayarnos. Cuando el mayordomo por fin se descuidó, seguimos el rastro y te encontramos. Papá, ¿no somos increíbles?» Papá parecía no haber comido en días. Todo su cuerpo temblaba, inestable. «Poderosas. Claro que sois poderosas. Sois mis 2 buenas hijas». Con la ayuda de papá, mi hermana y yo despedimos a todos los guardias y al personal de seguridad que nos rodeaba. Cuando vimos al mayordomo atado de pies y manos, el rostro de papá se torció de asco. Entonces empezó a contarnos la verdad de lo ocurrido. El mayordomo es un hermano con quien crecí. Fuimos juntos a la escuela. Empezamos el negocio juntos. 20, 30 años. Y nunca tuvimos ni una sola pelea. En los primeros años del negocio, un enemigo contrató a un sicario para matarme. El mayordomo recibió el cuchillo mortal que iba dirigido a mí. Yo salí ileso, pero él pasó 6 meses en cuidados intensivos. Después de aquello, confié en él por completo. Os puse a las 2 bajo su cuidado, sin dudarlo ni un segundo. Cada 3 meses, os llevaba a un chequeo médico completo. Pensé que solo se preocupaba por vuestra salud. Incluso admiraba lo atento que era. Pero lo que nunca imaginé fue que había descubierto que vuestros órganos eran una coincidencia perfecta para su hijo, que se moría de una enfermedad terminal. Cada vez que os llevaba a esos chequeos, se estaba preparando para extraer vuestros órganos y salvar la vida de su propio hijo. Estaba dispuesto a asesinar a mis hijas. Papá golpeó la mesa con el puño, furioso. Cuando lo descubrí, tuvimos una pelea enorme. Sabía que el amor por su hijo lo había cegado, que había cometido un error terrible en un momento de desesperación. Y como era mi hermano de tantos años, no rompí el vínculo del todo. Le di 5 millones de euros y le dije que buscara tratamiento adecuado para su hijo. Dije que ayudaría a coordinar el tema de los órganos y le rogué: «No toques a mis hijas». Hice todo lo que pude, fui más que generoso. ¿Y qué hizo él? Me secuestró, fingió mi muerte, e hizo que el mundo entero creyera que yo había muerto. Los ojos de mi hermana se abrieron de golpe con una repentina comprensión. Por eso, escuchamos al mayordomo decir que quería matarnos, pero tenía que esperar a que las toxinas de nuestro cuerpo se eliminaran del todo antes de poder matarnos. Le preocupaba que las toxinas residuales en nuestros órganos dañaran el cuerpo de su hijo. Papá asintió. Insistí más. «Papá, ¿y tu último deseo?»
Dijiste que querías dejar la herencia a tu hija más querida, y que si la persona equivocada la recibía, moriría de la forma más miserable. Papá apretó la mandíbula, una sonrisa fría curvándose en sus labios. Esa es la parte más venenosa del plan del mayordomo. Mi cadáver lo falsificó él. Mi última voluntad también la falsificó él. Si yo hubiera escrito de verdad un testamento, lo habría dividido todo a partes iguales entre vosotras dos. Pero él lo escribió deliberadamente solo para la hija más querida, únicamente para enfrentaros, para que os destrozarais la una a la otra. Así, incluso si más tarde os atacaba, todos asumirían que fue una tragedia nacida de una pelea por la fortuna familiar. La almeja y la grulla luchando entre sí, y el pescador quedándose con el premio. ¡Qué plan tan retorcido! Mi hermana y yo por fin lo entendimos. Así que todos los accidentes de las vidas anteriores habían sido orquestados por el mayordomo. En esta vida, cuando nos vio a las dos renunciar a la herencia al mismo tiempo, perdió cualquier excusa legítima para atacarnos. Se puso frenético, así que nos drogó, haciéndonos creer que papá se nos había aparecido en sueños. En el sueño, papá dijo que si no encontrábamos al verdadero heredero, se negaría a aceptar que su fortuna quedara sin reclamar. Volvería como un espíritu vengativo y nos quitaría la vida. Las dos moriríamos, después de haber pasado por 4 renacimientos. Creímos en el sueño sin cuestionarlo. Eso obligó a una de nosotras a dar un paso al frente y reclamar la herencia. Y de esa forma, igual que en las vidas anteriores, el mayordomo podría matar a la heredera y luego anunciar al mundo que las 2 hermanas se habían matado la una a la otra por dinero, cargándole el crimen a la superviviente. Papá soltó un suspiro pesado. Nunca imaginé que el hermano con quien crecí pudiera convertirse en esto. Hija mía, vuestro padre os ha fallado. Os he hecho sufrir tanta injusticia. Voy a mandar al mayordomo a prisión, y luego pasaré el resto de mi vida compensándoos. Papá nos envolvió a mi hermana y a mí en un abrazo, imposiblemente tierno. Yo también sonreí, pero mi voz era de hielo. Papá, ¿ya terminaste de fingir? El cuerpo de papá se puso rígido. Niña tonta. ¿De qué estás hablando? Levanté la mano y aparté con frialdad el brazo que extendía para consolarme. En el mismo instante, mi hermana ya tenía un bisturí presionado contra la garganta de papá. El rostro de papá se ensombreció. ¿Ya vais las dos detrás de mi herencia? ¿Alguna vez os he tratado mal? ¿A qué viene tanta prisa? Lo corté con una risa fría. Deja de hacerte el tonto. Esa historia que acabas de contarnos era muy entretenida, convirtiendo al mayordomo en el cerebro de todo, mientras tú hacías de víctima inocente. Pero si fuera cierto, si el mayordomo de verdad quisiera sacrificarnos a mi hermana y a mí para salvar a su hijo, ¿por qué no os mató a los dos? Ya estaba planeando matarnos a las dos. ¿Por qué solo encarcelarte a ti y no matarte también? ¿Estaba esperando a que fueras tras él para vengarte? El ceño de papá se frunció profundamente. Le arrancó el trapo de la boca al mayordomo. El mayordomo empezó a explicar de inmediato. Señorita mayor, señorita menor, su padre es mi hermano de por vida. Solo quería salvar a mi hijo. Nunca quise matar a gente inocente. Y si su padre acaba matándome a mí también para vengarlas, lo aceptaré con gusto. Papá se encogió de hombros. El vínculo entre hombres es complicado. Sois jóvenes. Es natural que aún no lo entendáis. La puerta se abrió de una patada. Una oleada de policías entró, rodeando a papá. Mi hermana y yo habíamos estado siguiéndole el juego todo el tiempo, solo para ganar tiempo. Papá entró en pánico. Habéis visto cuánto os he querido desde pequeñas. Ha estado siempre delante de vuestros ojos. ¿Alguna vez os mentiría vuestro padre? Dejad ya esta rabieta. Mi hermana y yo no dijimos nada. Solo observamos fríamente cómo la policía escoltaba a papá y al mayordomo hasta el coche patrulla. En esta vida, ya habíamos aprendido a aprovechar cada oportunidad para reunir pruebas. Desde que Vicente murió en circunstancias misteriosas, mi hermana y yo habíamos contratado en secreto a investigadores para escarbar en todos los que nos rodeaban. Cuando la investigación por fin nos llevó hasta papá y el mayordomo,
Todo encajó. No fingimos tomar el veneno solo para ver cómo reaccionaba la gente. También lo hicimos para darle tiempo precioso al detective. Momentos antes, los hallazgos del detective habían llegado a mi teléfono. La verdad, nos revolvió el estómago a las dos. Papá tenía razón en una cosa. Siempre nos había querido, a sus dos hijas. Pero su amor venía con condiciones. La coincidencia de órganos que podía salvar una vida no era la del hijo del mayordomo en absoluto. Era la de nuestro propio padre. Unas semanas antes, su enfermedad había dado un giro brutal y repentino. Necesitaba un trasplante, y lo necesitaba rápido. Pero matarnos a las dos directamente levantaría demasiadas preguntas. Así que papá fingió su propia muerte, forzando al mayordomo a interpretar el papel de cerebro de todo. El mayordomo nos había visto crecer. Le importábamos, y no era ningún tonto. Sabía perfectamente que aceptar algo así significaba poner su propia cabeza en el tajo. Se negó en redondo, pero papá ya lo había previsto. Había envenenado en silencio al hijo del mayordomo. Si el mayordomo no cooperaba, su hijo estaría muerto en un mes. Por la vida de su hijo, el mayordomo no tuvo más opción que obedecer. En el camino, Vicente Cano y aquella supuesta médium tropezaron con la verdad. Intentaron advertirnos, pero papá los silenció antes de que pudieran hablar. Los drogó, los volvió locos y no les dejó más salida que el suicidio. Al final, papá fue condenado a muerte. El mayordomo, al haber actuado bajo coacción, solo tuvo que cumplir unos años de prisión. Mi hermana y yo heredamos todo, y esta vez por fin estábamos a salvo, pero usamos parte de ese dinero para curar al hijo del mayordomo. Luego donamos hasta el último céntimo de la herencia. Lo que papá había hecho nos revolvía el estómago. No queríamos su dinero manchado de sangre, ni un solo céntimo. Así que empezamos de cero, solas las dos, construyendo un negocio con nuestras propias manos. En pocos años, prosperaba más allá de todo lo que habríamos podido imaginar. Esta vez, por fin conseguimos lo que siempre habíamos querido: